Una de las primeras cosas que hizo Jorge Mario Bergoglio tras ser nombrado papa fue escribir una carta dirigida a este barrio, el barrio judío de Roma. El destinatario, el rabino jefe de la capital italiana. El pontífice ha prometido estrechar su relación con los judíos. Francisco continúa así la senda marcada por sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI hacia una reconciliación entre católicos y judíos. Aunque durante siglos no fueron nada buenas las relaciones entre católicos y judíos, durante esta rueda de prensa en el Vaticano, los representantes de las dos religiones mostraron el enorme progreso que se ha hecho después del Concilio Vaticano II. El texto recuerda que la alianza de los judíos con Dios es válida y por eso la Iglesia no intenta convertirlos. Ahora la clave es concretar cómo colaborar para resolver los problemas de nuestro tiempo. En el documento se enumeran los objetivos: conocernos mejor, colaborar para construir la paz, la justicia, el cuidado de la naturaleza, la reconciliación. Estos son, digamos, los grandes objetivos del diálogo. El texto fue preparado con motivo del 50 aniversario de Nostra Aetate, la histórica declaración del Concilio Vaticano II que puso las bases para el diálogo entre católicos y las demás religiones. Este rabino sugirió que ya su presencia en el Vaticano era por sí misma una prueba del progreso que se ha hecho. También explicó que 25 prestigiosos rabinos ortodoxos acaban de publicar una importante declaración sobre el cristianismo, y la citó textualmente. El cristianismo no es ni un accidente ni un error, sino resultado de la divina voluntad y un don para las naciones. Y pide que, igual que hace este documento de la Comisión Pontificia, trabajemos juntos para abordar los desafíos morales de nuestro tiempo. Como se cumplen justo 50 años de esta declaración histórica sobre la relación del catolicismo con otras religiones, algunos se preguntaban si era el momento de actualizarla. Y aunque ninguno dio una respuesta definitiva, sugirieron que declaraciones como estas son pasos decisivos en el camino que trazó ese documento único. Capítulo 12. El Concilio IV Toledano. Declara sacrílegos y excomulgados a obispos y clérigos que apoyen a los judíos. Una de las causas principales del triunfo lento pero progresivo del imperialismo judaico en los últimos 1900 años ha sido la mala memoria de los cristianos y gentiles, prestos siempre a olvidar el pasado y a no tomar en cuenta que la historia es la maestra de la vida. Siempre que los judíos, valiéndose de su inmensa habilidad para engañar al prójimo, lograban la confianza de los magnates cristianos, de eclesiásticos y seglares, podían irse adueñando de los puestos de gobierno y adquiriendo gran influencia dentro de la sociedad cristiana. Este poder, adquirido de tal forma, era utilizado por ellos para causar perjuicios a los ingenuos que les habían abierto las puertas y para conspirar con mayores probabilidades de éxito en contra de la Santa Iglesia o de los estados cristianos. Es entonces cuando surgía la reacción defensiva de los sectores amenazados por la bestia desencadenada, los cuales, tras difíciles luchas y después de vencer innumerables obstáculos, volvían a amarrarla para impedir que siguiera haciendo daño a la Iglesia, al Estado y a la cristiandad. Así vemos que, muerto Recaredo y olvidados los motivos que habían justificado la exclusión de los judíos de los puestos públicos, volvieron a ser admitidos en el desempeño de los mismos y a reincidir en sus malos hábitos, que habían provocado las acertadas sanciones del Concilio III Toledano. De esta forma constituyeron nuevamente un grave problema en el Imperio Gótico. Por ello, lo primero que intentó Sisebuto al ser electo en el año 612, por el voto de los magnates visigodos y la sanción del episcopado, fue poner coto a los abusos de los hebreos, haciendo efectivos los cánones del Concilio III Toledano, que por negligencia o condescendencia de gobiernos anteriores se habían dejado de aplicar en gran parte, prohibiendo también rigurosamente que los judíos pudiesen comprar siervos cristianos.
J. Amador de los Ríos afirma al respecto. Sisebuto, firme en su empeño de separar la raza hebrea de la cristiana, quitando a la primera todo poder sobre la segunda, mandaba que fuesen restituidas a la corona todas las rentas, beneficios o donaciones, obtenidas con engaño de los reyes que le habían precedido. Manifestando el citado historiador que con su afán de restablecer en todo su vigor las disposiciones de Recaredo, Sisebuto se ganaba para sí la aprobación del episcopado y el aplauso de los católicos, y en cambio la pertinaz oposición de los israelitas, ya calificados con el duro título de pravedad judaica. Por fin, Sisebuto se resolvió a extirpar el mal de raíz, eliminando de su imperio a esa comunidad de extranjeros perniciosos que no dejaba vivir en paz ni a la nación visigoda ni a la grey hispano-latina, ya que aquellos constituían una constante amenaza para la Iglesia y el Estado. Pronunció fulminante edicto, expulsando de su imperio a todos los dependientes de judíos, pero cometiendo el error gravísimo de exceptuar de esta medida a los que se convirtieran al catolicismo, ya que la mayoría prefirió quedarse, bautizándose. Y como lo ha dicho el escritor hebreo Cecil Rhodes, semejantes conversiones fueron fingidas y tuvieron solo por consecuencia sustituir el judaísmo que practicaban abiertamente como su religión, por un judaísmo oculto o clandestino que después ejercieron en secreto, con lo que se fortaleció su quinta columna, organización mucho más peligrosa que la pública. El historiador jesuita Mariana, hablando de esta conversión general de los hebreos ibéricos, dice que, publicado el edicto de Sisebuto, gran número de judíos se bautizó, algunos de corazón, los más fingidamente, agregando después que los judíos que recibieron las aguas del bautismo para hurtarse del edicto de Sisebuto, al morir éste en 621, volvieron con mayor empeño a abrazar las creencias de sus mayores. La falta de memoria de los gobernantes cristianos, tan desastrosa en sus consecuencias para nosotros y tan útil para los hebreos, hizo que en el curso de la historia, olvidándose los cristianos y gentiles de las lecciones del pasado, reincidieran al tratar de solucionar el terrible problema judío, ordenando la expulsión de la quinta columna, pero dejándoles la válvula de escape de la conversión, con lo que solamente se logró empeorar las cosas, ya que la mayoría prefería quedarse, convirtiéndose falsamente al cristianismo, y engrosar una quinta columna que se volvía cada vez más sutil, más secreta y, por lo tanto, muchísimo más peligrosa. La expulsión de todos los judíos del Imperio Gótico habría solucionado el problema si ésta hubiera sido total, y si no se les hubiera dado a los hebreos la oportunidad de burlarla con las aparentes conversiones. Por otra parte, la expulsión era justificada, ya que el dueño de una casa tiene todo el derecho de despedir a un huésped si éste, lejos de agradecer la hospitalidad recibida, conspira para despojarlo de su propiedad, robarlo o crearle problemas. Es muy significativo al respecto el comentario que hace el judío Graetz en relación con el edicto de expulsión de Sisebuto, al decir que con esta persecución fanática Sisebuto allanó el camino para la disolución del imperio visigodo. Se refiere, indudablemente, al hecho de que la complicidad de los judíos facilitó el triunfo de los mahometanos invasores. La realidad es que desde la conversión de los visigodos al catolicismo y su abjuración del arrianismo, los hebreos no cesaron de conspirar contra el nuevo orden de cosas. Si hubo algún error en Sisebuto o sus sucesores, fue el de no haber expulsado totalmente a los conspiradores extranjeros introducidos en su territorio, los cuales en verdad facilitaron desde dentro la conquista árabe.
Sin hebreos en el territorio godo, no se hubiera podido realizar la labor de espionaje, la entrega de plazas y las defecciones en el ejército de don Rodrigo, tal como sucedió. El error de los godos fue haber dejado que se quedaran los judíos en sus tierras, con el subterfugio de la falsa conversión. Siempre es peligroso dejar subsistente cualquier tipo de quinta columna. Es muy importante hacer notar que Sisebuto estaba consciente de la falta de firmeza por parte de los cristianos para seguir una política definitiva en contra de sus enemigos y también de la mala memoria de la gente en relación con las lecciones que la historia les había brindado en el pasado. Por eso hizo lo indecible para impedir que sus sucesores, cayendo presa de los hábiles engaños de la fina diplomacia judaica, fueran a revocar las leyes que en defensa de la Iglesia y del Estado habían promulgado. La legislación que dejó al respecto y que fue perpetuada en el fuero juzgo fue muy especialmente recomendada a sus sucesores por le mismo Sisebuto, para que éstos empleasen todo rigor en la observancia de las leyes antijudías, so pena de verse difamados entre los hombres, y al morir ser lanzados de la grey de los fieles de Cristo y arrojados entre los hebreos para que ardiesen perpetuamente en rabiosas llamas del infierno. Y no andaba tan equivocado Sisebuto, que bien conocía las pertinaces flaquezas de los jerarcas cristianos, ya que apenas murió éste, el nuevo rey Suintila sucumbió rápidamente ante esa hábil diplomacia de los hebreos, que tienen el don supremo de inspirar confianza a sus futuras víctimas, a quienes envuelven con un trato en extremo cordial, fingiendo una amistad y una lealtad que encubre sus negros propósitos y haciéndose aparecer como víctimas de las más infames injusticias. Lograron con sus clásicos enredos ganarse a Suintila, quien haciendo a un lado las exhortaciones de Sisebuto a sus sucesores, para que no modificaran las leyes antijudías de defensa del reino, e ignorando las maldiciones lanzadas contra quienes las desacatasen, repudió toda la legislación antihebrea, y con ella el edicto de expulsión de los judíos, pudiendo los falsos conversos que así lo quisieron volver a practicar en público su judaísmo y regresar al país del que habían sido expulsados. A este respecto, el judío Graetz, mejor informado que el padre Mariana de los asuntos internos del judaísmo, dice que a pesar del bautismo, los judíos conversos no habían abandonado su religión. Graetz no hace la insinuación que hace Mariana de que aunque la mayoría se hubiera convertido fingidamente, algunos lo hubiesen hecho de corazón. Por otra parte, sigue diciendo Graetz que en la época del filosemita Suintila, el acto del bautismo era considerado suficiente en este período, pero nadie se preocupaba por investigar si los conversos todavía retenían sus antiguas costumbres y usos. El noble rey, Suintila, fue sin embargo destronado por una conspiración de los nobles y del clero, que pusieron en su lugar a Cisenando, dócil instrumento de ellos. Aquí el judío Graetz hace mención a un estado de cosas que es ideal para los falsos conversos del judaísmo, a cuya virtud se acepta que con el solo bautismo ya se convirtieron en sinceros cristianos, sin que nadie se preocupe de investigar si los conversos y sus descendientes practican el judaísmo en secreto. Esta es precisamente la situación actual de los descendientes de los falsos conversos, que actúan libremente como poderosa quinta columna dentro de la Iglesia, causando daños catastróficos a la cristiandad, sin que nadie abra una investigación efectiva para descubrir quiénes judaizan en secreto, tanto porque de la gran mayoría ya se ha perdido el rastro de su origen judío, como porque no existe una policía especial encargada de investigarlo. En cambio, en otras épocas de la monarquía visigoda,
Se vigilaba con cuidado a los conversos y a sus descendientes para descubrir quiénes practicaban ocultamente el rito judaico. Es natural que al amparo de la protección de Suintila, los judíos recuperaran gran poder en el reino, haciendo peligrar de nuevo las instituciones cristianas, lo que explica y justifica la conspiración del clero católico para derrocar al traidor monarca, elogiado, claro está, por los hebreos. San Isidoro de Sevilla, otro de los más ilustres padres de la Iglesia, fue el caudillo de esta nueva lucha contra la sinagoga de Satanás, quien después del derrocamiento del infidente Suintila y de la coronación de Sisenando, organizó y dirigió el Concilio IV Toledano, tan autorizado en doctrina eclesiástica. Lo más grave de esta situación era que los conversos del judaísmo y sus descendientes, siguiendo su tradicional costumbre, hacían ingresar a sus hijos al sacerdocio católico para que pudieran incluso escalar y obtener las sedes episcopales, empleándolas para ayudar a los judíos en sus conjuras contra la fe católica, caso típico de la actividad de la quinta columna hebrea introducida en la Iglesia, cuya acción destructora se ha seguido manifestando hasta nuestros días. En otros casos, los hebreos recurrían al sistema iniciado por su predecesor el judío Simón el Mago, comprando los favores de los clérigos que, aunque no eran judíos subterráneos, vendían su apoyo a la causa del demonio, al igual que su antecesor Judas Iscariote, uno de los 12 elegidos. La traición, encumbrada en las altas esferas de la Santa Iglesia, provocó la indignación del concilio Curarso Toledano y de su caudillo, San Isidoro de Sevilla, llevando a los metropolitanos y obispos reunidos a consignar en los sagrados cánones una serie de disposiciones no solo tendientes a conjurar a tiempo la amenaza judaica, sino también a refrenar y castigar las traiciones en el alto clero, más peligrosas para la Santa Iglesia y para los estados cristianos que ningunas otras. Así, entre los cánones aprobados con tales fines, destacan los siguientes. Canón 58. De aquellos que prestan auxilio y favor a los judíos en contra de la fe de Cristo. Es tal la codicia de algunos que por ella se separan de la fe conforme expresó el apóstol, como que muchos aún de entre los sacerdotes y legos, recibiendo dones de los judíos, fomentaban su perfidia patrocinándolos, los que no sin razón se conocen ser del cuerpo del antecristo, puesto que obran en contra de Cristo. Cualquier obispo, presbítero o seglar que en adelante les prestare apoyo a los judíos contra la fe cristiana, bien sea por dádivas, bien por favor, se considerará como verdaderamente profano y sacrílego, privándole de la comunión de la Iglesia católica y reputándole como extraño al reino de Dios, pues es digno que se separe del cuerpo de Cristo el que se hace patrono de los enemigos de este Señor. Debe haber sido muy grave la amenaza nacida para la Iglesia y la sociedad cristiana por la complicidad de obispos y presbíteros con los judíos, enemigos capitales de la cristiandad, para que el sabio y santísimo varón Isidoro de Sevilla, padre de la Iglesia, que dirigió el concilio y los metropolitanos y obispos que lo integraron, hayan tenido que denunciar en el canon citado este mal, llamando profanos y sacrílegos a los obispos y presbíteros que ayudaran a los israelitas, sancionándolos al mismo tiempo con la pena de excomunión. Que tomen nota todos estos altos y altísimos dignatarios eclesiásticos, que más que servir a la Santa Iglesia están ayudando actualmente a los judíos, enemigos capitales de Cristo, o a las empresas judaicas como la masonería y el comunismo, y que se den cuenta de la grave responsabilidad en que están incurriendo y el gravísimo pecado que están cometiendo. Como es sabido, los concilios toledanos tienen gran autoridad en la Santa Iglesia católica, y sus disposiciones fueron incluso trasladadas a la legislación civil. Así,
las ordenanzas y sanciones del canon acabado de transcribir fueron trasladadas al fuero juzgo, que se promulgó con la aprobación de la Santa Iglesia. Se ordena: por lo que debemos siempre conseguir que el engaño de los judíos no haya manera de crecer en forma alguna, ni que practiquen, sus establecimientos, estatutos, leyes, los cuales están excomulgados. Por lo tanto, establecemos en esta ley que ningún hombre que sea de cualquier religión, orden o dignidad, o que pertenezca a nuestra corte, ni ningún hombre pequeño o grande, ni ningún hombre de cualquier nación, o de cualquier linaje, ni ningún príncipe ni poderosos traten o deseen de corazón amparar a los judíos que no se quisieron bautizar, porque siguen en su fe y en sus costumbres, ni a los que fueren bautizados y se tornaren a su perfidia y a sus malas costumbres. Que nadie ose defenderlos con su poder en cosa alguna, ya que compartirían en su maldad. Que nadie haga esfuerzos por ayudarlos, ni de razón, ni de hecho, ya que iría en contra de la santa fe de los cristianos, ni intente, ni diga, ni toque cosa contra ella, la fe, ni en secreto, ni abiertamente. Y si alguno deseare hacerlo, y este es obispo, clérigo, de orden o lego, que se le pruebe la culpa, sea separado de la compañía de los cristianos, sea excomulgado por la Iglesia, y pierda la cuarta parte de toda su hacienda, pasando ésta al rey. En esta forma, sancionaron en esos críticos tiempos la Santa Iglesia y el Estado católico, con la aprobación de la primera, a los cómplices del judaísmo en el seno de la Iglesia y en las altas jerarquías del propio clero. Volviendo al otro, al concilio toledano, vamos a transcribir lo ordenado por el Canon 59, que se refiere directamente a los judíos, que habiéndose convertido al cristianismo, fueren después descubiertos en sus secretas prácticas del judaísmo. Al efecto, dice el canon citado: muchos judíos admitieron la fe cristiana por algún tiempo, y ahora, blasfemando de Cristo, no solo se entregan a los ritos judaicos, sino que hasta llegan a ejecutar la abominable circuncisión, acerca de los cuales y a consulta del piadosísimo y religiosísimo príncipe señor nuestro rey Sisenando, decretó este santo concilio, que semejantes transgresores, corregidos por la autoridad pontificial, sean vueltos al culto del dogma cristiano, de modo que aquellos a quienes no enmienda la voluntad propia, les refrene el castigo sacerdotal. Y respecto a las personas a quienes circuncidaron, se ordena que si son hijos suyos, sean separados de la compañía de sus padres, y sus siervos, por la injuria que se cometió en su cuerpo, se les conceda la libertad. Aunque tanto Cecil Rhodes como otros judíos afirman que las conversiones en sí mismas eran fingidas, coincidiendo en ello con el historiador jesuita Mariana y con lo asentado en diversos documentos medievales de fidelidad indiscutible, para la Iglesia, mientras no se probara que el cristiano converso practicaba en secreto los ritos hebreos, era tenido por cristiano sincero, al menos en los primeros tiempos. Después se empezaron a considerar como sospechosos de criptojudaísmo a todos los israelitas convertidos al cristianismo y a sus descendientes, porque se pudo comprobar que, salvo algunas excepciones, todos se convertían fingidamente y transmitían su religión oculta de padres a hijos. No es, pues, extraño que en el Canon 59, acabado de citar, se tomaran medidas para evitar que los criptojudíos, falsos conversos, transmitieran a sus hijos el rito hebreo, separándolos de ellos con ese fin. Con el mismo objeto, el Santo Concilio, Cuarto Toledano, aprobó su Canon 60, que según el compilador Tejada y Ramiro, se refiere a los judíos llamados relapsos, es decir, a los cristianos que reincidían en el delito de practicar el judaísmo en secreto. Dicho canon dice:
Decrétase que los hijos e hijas de los judíos, con objeto de que no sean en adelante envueltos en el error de sus padres, sean separados de su compañía y entregados o a un monasterio o a hombres o mujeres cristianas que teman a Dios, a fin de que en su trato aprendan el culto de la fe, e instruidos mejor, progresen en adelante en costumbres y creencias. Como se podrá ver, los anteriores cánones iban dirigidos principalmente a destruir la quinta columna judía introducida en la Santa Iglesia, ya sea castigando a los falsos cristianos o tratando de evitar que éstos transmitieran a sus hijos el clandestino rito. Para la Iglesia era, y sigue siendo, peligrosísimo tener en sus filas miembros de la secta judaica disfrazados de buenos católicos que aspiran a destruir al cristianismo, ya que eso significa tener el enemigo dentro, y nadie ha discutido el derecho que tiene toda sociedad humana de extirpar el espionaje de potencias enemigas, mucho menos al deshacerse de los saboteadores. Las medidas tomadas por la Santa Iglesia para defenderse de la infiltración judaica que trataba de desintegrarla por dentro, aunque pudieran parecer muy rígidas, estuvieron completamente justificadas, como lo están las que toman las naciones modernas en este sentido. La historia comprobó que aun cuando el judaísmo público fue expulsado y proscrito en muchas naciones, el criptojudaísmo por sí solo siguió viviendo bajo la máscara del cristianismo. Sin embargo, siempre se creyó muy lógico que el trato de los judíos convertidos con los que seguían practicando públicamente su rito era nocivo, ya que estos últimos podían inducir a judaizar a los primeros. En el canon 62 del Santo Concilio mencionado, se trata de conjurar este peligro. De los judíos bautizados que se reúnen con los judíos infieles. Sí, pues muchas veces la compañía de los malos corrompe también a los buenos, con cuánta más razón a aquellos que son inclinados al vicio. No tengan pues en adelante trato alguno los hebreos convertidos al cristianismo. Con los que aún conservan el rito antiguo, no suceda que sean pervertidos por ellos, y cualquiera que en lo sucesivo no evitara su compañía, será castigado del modo siguiente, si es hebreo bautizado, entregándolo a los cristianos, y si no es bautizado, azotándolo públicamente. El Canon 64 niega la validez al testimonio no ya del judío público, sino del cristiano criptojudío. Hasta estos momentos la legislación cristiana había venido negando la validez del testimonio de los judíos públicos contra los cristianos. Pero el Canon constituye una innovación, pues niega validez también al testimonio del cristiano que practica en secreto el judaísmo. Canon 60. No puede ser fiel para los hombres el que ha sido infiel para Dios. Por lo tanto, los judíos que se hicieron cristianos y prevaricaron contra la fe de Cristo, no deben ser admitidos como testigos, aunque digan que son cristianos. Porque así como son sospechosos en la fe de Cristo, también deben tenerse como dudosos en el testimonio humano. Más lógica no puede ser la argumentación de los padres del concilio, ya que si los judíos mienten en los asuntos de Dios, es lógico que mientan en los de los hombres. Por otra parte, se ve claro que tanto San Isidoro de Sevilla como los metropolitanos y obispos del concilio ya conocían perfectamente las constantes simulaciones y fingimientos en que vivían los falsos católicos criptojudíos. Eso mismo podemos decir hoy en día de tantos que se dicen católicos, pero que actúan como israelitas. A pesar de esta tremenda lucha defensiva de la Santa Iglesia y del Estado cristiano en contra de las infiltraciones peligrosas de la quinta columna judaica, debe ésta haber seguido conquistando puestos en el gobierno, sobre todo durante el nefasto reinado del filosemita Suintila, en grado tan peligroso que tanto el monarca católico reinante como el Santo Concilio IV Toledano se decidieron a poner fin a semejante situación, incluyendo en sus sagrados cánones la terminante prohibición de que los judíos pudieran obtener puestos públicos en la sociedad cristiana. Canon 65.
por precepto del Señor y excelentísimo Rey Cisenando, estableció este santo concilio, que los judíos o los de su raza no desempeñen cargos públicos, porque con este motivo injurian a los cristianos y por lo tanto los jueces de las provincias, en unión de los sacerdotes, suspenderán sus engaños subrepticios y no les permitirán que desempeñen encargos públicos, y si algún juez lo consintiere, será excomulgado como sacrílego, y el reo del crimen de subrepción será azotado públicamente. El Canon 66 llama textualmente a los judíos ministros del Anticristo. Como otro canon ya citado señalaba a los obispos y presbíteros que ayudaran a los hebreos como formando parte del cuerpo del Anticristo. Es digno de notar que el Canon 65 introduce en las leyes de la Santa Iglesia Católica una innovación. Ya no solo se prohíbe el ascenso a los puestos de gobierno de los judíos declarados, sino de todos los de su raza. Esto no debe interpretarse como una discriminación racial, ya que la Santa Iglesia considera a todos los hombres iguales ante Dios sin distinción de raza, pero existiendo la convicción comprobada repetidamente por los hechos de que los cristianos de raza judía, con rarísimas excepciones, practicaban en secreto el judaísmo. Era lógico que se tratara de evitar la infiltración de los criptojudíos a los puestos públicos, como una medida defensiva vital del Estado cristiano, ya que si éste llegaba a ser gobernado por sus enemigos mortales, enemigos capitales también de la Santa Iglesia, ambas instituciones peligrarían gravemente. Cerrar a los judíos militantes o conversos las puertas de la gobernación del Estado no solo era prudente, sino indispensable para salvaguardarlo de la poderosa quinta columna, que en un momento dado podía provocar su hundimiento. Así ocurrió en forma catastrófica cuando un gobernante imbécil, violando todas estas leyes eclesiásticas y las promulgadas por sus antecesores, dio de nuevo a los israelitas la posibilidad de que se adueñaran de los puestos directivos en el Imperio Gótico. Esta ley de seguridad pública es sin duda el precedente de otras más enérgicas y trascendentales que aprobó la Santa Iglesia muchos siglos después. Es justamente hacer notar que San Isidoro de Sevilla, en su lucha contra el judaísmo, escribió 2 libros contra los hebreos, que según el judío Gretz fueron elaborados con esa falta de gusto y de sentido que había sido empleada por los padres de la Iglesia desde un principio en la polémica bélica contra el judaísmo. Es muy natural que a los hebreos no les gusten los libros antijudíos de los padres de la Iglesia, pero es necesario comprender que los israelitas oscurecen la verdad histórica tratando de desprestigiar a los que han combatido, aunque sean varones tan santos, doctos e ilustres como los padres de la Santa Iglesia. Es indudable que si San Isidoro de Sevilla y los metropolitanos y obispos del Concilio IV Toledano hubieran vivido en nuestros aciagos días, habrían sido acusados de antisemitismo o de racismo criminal, no solamente por los judíos, sino también por los clérigos que, pasando por cristianos, están realmente al servicio del judaísmo. Capítulo 13. Condenación de reyes y sacerdotes católicos negligentes en su lucha contra el criptojudaísmo. Como habrá podido observarse, los sagrados cánones del Concilio IV Toledano tenían por objeto destruir definitivamente la quinta columna judaica introducida en la sociedad cristiana, y sus decisiones habrían resultado más efectivas si no hubiera sido por esa ancestral habilidad política y diplomática de los hebreos, simulaciones de perfecta lealtad, argumentaciones falsas y comedias inspiradoras de confianza. Además, han sido muy listos para sembrar la discordia entre los adversarios, con el fin de poder prevalecer sobre todos, aliándose primero con unos para destruir a los otros y luego acabar con sus primeros aliados circunstanciales, con el apoyo de los últimos, aniquilando finalmente a todos. Este ha sido uno de los grandes secretos de sus victorias, y es preciso que lo tomen muy en cuenta los jerarcas religiosos y políticos de toda la humanidad,
para que se cuiden de tan maquiavélicas maniobras. Asimismo, es justo mencionar que otra de las causas de los triunfos judaicos ha sido su gran valor para enfrentarse a la adversidad, su resolución de jamás rendirse ante sus enemigos y de combatir a los cobardes en sus propias filas. Estos factores son los que hacen que derrotas que pudieran ser momentáneas se puedan convertir en definitivas. Cobardes como esos los hay en las latas jerarquías de la cristiandad, y ellos han sido los causantes de tantas rendiciones y claudicaciones en los últimos tiempos, e incluso tienen el cinismo de disfrazar su cobardía y su egoísmo con argumentos de pretendida prudencia o espíritu de conciliación, sin importarles que su conducta lleve a pueblos enteros a la esclavitud comunista, diciéndose a sí mismos que la bestia nos deje vivir a gusto a nosotros, aunque los pueblos que dirigimos se hundan. Esa es la summa ratio de sus falsas prudencias y de sus claudicaciones. Si los hebreos obraran como esos eclesiásticos cobardes, su derrota hubiera sido definitiva en el imperio gótico, al venírseles encima el desastre que les causó el cristianismo triunfante en el Concilio IV Toledano. Pero lejos de rendirse, como quisieran hacerlo ahora los cobardes, siguieron luchando con ardor y fanatismo, preparando el momento de iniciar nueva batalla que les diera las posibilidades de triunfar. Empezaron con su perseverancia habitual por intentar burlar las leyes que para reducirlos a la impotencia aprobó el Santo Concilio IV Toledano. Apoyaron el espíritu de rebelión de los nobles contra el rey, lo agravaron con sus intrigas, y cuando los ánimos estaban ya bien exaltados, se presentaron como eficaces sostenedores de las pretensiones de la nobleza rebelde. Mientras el rey, la Santa Iglesia y la aristocracia visigoda permanecieran unidos, los judíos no podrían vencerlos. Era, pues, preciso quebrantar esa unidad y dividir al enemigo para debilitarlo. La cosa no era difícil, dada la tendencia frecuente de los nobles a rebelarse contra el poder real. Los judíos explotaron esa tendencia, aprovecharon las fricciones ocurridas para agrandar las pugnas y fueron logrando progresivamente sus objetivos, empezando por obtener, antes que nada, la protección de ciertos aristócratas que les permitiera burlar la ejecución de los cánones toledanos y de las leyes promulgadas por el monarca, ya que los nobles engañados por la falsía judaica habían caído en la trampa al considerar a los hebreos como aliados muy útiles en su lucha contra el rey. Tal cosa la obtuvieron, sobre todo, los judíos conversos y sus descendientes que aparentaban ser fieles cristianos, pudiendo así ganarse más fácilmente la confianza de la aristocracia visigoda. El historiador hebreo Graetz comenta: Estas resoluciones del Concilio IV de Toledo y la persecución de Sisenando contra los judíos conversos no parece haberse llevado a cabo toda la severidad proyectada. Los nobles hispano-visigodos fueron tomando a los judíos más y más bajo su protección, y contra aquellos la autoridad real carecía de fuerza. Se ve, pues, que los judíos conversos pudieron hábilmente encontrar el punto débil del imperio visigodo y explotarlo con gran eficacia, como supieron hacerlo 1000 años después en Inglaterra, donde se abrieron paso hacia la conquista de la nación, explotando y hasta agudizando las pugnas de los nobles parlamentarios en contra del monarca. En medio de crecientes luchas intestinas que empezaron a debilitar gravemente el heroico imperio visigodo, subió al poder Chintila, a principios de cuyo reinado se reunió el Concilio IV Toledano. La falta de perseverancia de los no judíos en su lucha contra el enemigo capital seguía siendo una enfermedad crónica que facilitaba los progresos de este último, aun en el caso de los monarcas católicos visigodos, tan conscientes de la amenaza judía y deseosos de extirparla.
Por eso fue necesario que los metropolitanos y obispos, reunidos en el concilio, trataran de poner remedio a estos males, expresando en su canon tercero. Parece que al fin, por la piedad y potencia superior, se reducirá la inflexible perfidia de los judíos, pues se sabe que por inspiración del sumo Dios, el excelentísimo y cristianísimo príncipe, inflamado del ardor de la fe, en unión de los sacerdotes de su reino, ha determinado arrancar de raíz las prevaricaciones de aquellos, no permitiendo vivir en su reino al que no sea católico. Mas debe decretarse por nuestro cuidado y con gran vigilancia, que su ardor y nuestro trabajo, adormecido algunas veces, no se resfríen las posteriores, por lo cual promulgamos con él, de corazón y boca, sentencia concorde que ha de agradar a Dios, y al mismo tiempo también sancionamos, con consentimiento y deliberación de sus próceres e ilustres, que cualquiera que en los tiempos venideros aspirare a la suprema potestad del reino, no suba a la regia sede, hasta tanto que entre los demás sacramentos de las condiciones haya prometido no permitir que los judíos violen esta católica fe. Es decir, los judíos convertidos al cristianismo fingidamente, y que no favorecerá de ningún modo a su perfidia, ni llevado de ninguna negligencia o codicia, neglects aut cupiditate. Abrirá paso para la prevaricación a los que caminan a los precipicios de la infidelidad, sino que hará que subsista firme para en adelante, lo que con gran trabajo se ha adquirido en nuestro tiempo, pues se hace un bien sin efecto, si no se provee con su perseverancia. Y si después de hecho esto, y de ascender al gobierno del reino, faltare a esta promesa, sea anatema maranatam, en la presencia del sempiterno Dios, y sirva de pábulo al fuego eterno, y en compañía de él, cualquiera sacerdotes o cristianos que estuviesen envueltos en su error. Nosotros, pues, decretamos estas cosas presentes, confirmando las pasadas que acerca de los judíos se ordenaron en el Sínodo Universal, Concilio Ecuménico, porque sabemos que en éste se prescribieron las cosas necesarias que pudieron sancionarse por su salvación, por lo cual juzgamos que debe valer lo que entonces se decretó. Más dura no podía ser la catilinaria lanzada en contra de los reyes y de los clérigos católicos que desatendían la lucha, ahora dirigida no ya contra los judíos públicos, sino en contra de la traición de los cristianos de origen judío, llamados judaizantes, siendo de notar que mientras hasta estos momentos las condenaciones y sanciones de los santos concilios de la Iglesia habían sido lanzadas en contra de los obispos y sacerdotes que ayudaban a los judíos, sirviéndoles de cómplices, ahora se lanza también fulminante excomunión en contra de los sacerdotes que simplemente carezcan de perseverancia y muestren negligencia en la lucha sin cuartel sostenida por la Santa Iglesia en contra del criptojudaísmo. Se ve, por tanto, que los metropolitanos y obispos del Santo Concilio, a la vez que conocían perfectamente la perfidia del enemigo judaico, sabían muy bien las debilidades y la falta de perseverancia de los jerarcas civiles y religiosos de la cristiandad para sostener tan justa lucha. Es curioso, sin embargo, hacer notar que todavía en este concilio se reducen a combatir la negligencia de los sacerdotes, sin mencionar la de los obispos, quizá debido a que siendo estos últimos quienes aprobaron estas disposiciones, no se atrevieron a incluirse los mismos entre los merecedores de tales sanciones. No obstante, en lo sucesivo, debió haber sido tan grave la negligencia de los propios prelados que en el posterior concilio ellos mismos tronaron indignados contra los culpables, como antes habían declarado sacrílegos y excomulgados a los obispos que ayudaban a los judíos en perjuicio del cristianismo. También es importante notar que este canon vuelve a hablar de los que por codicia abren paso a la prevaricación de los judíos conversos, siendo indudable que los sobornos simoníacos desempeñaron capital papel en las intrigas judaicas,
lo cual parece confirmar precisamente el canon siguiente, que es el cuarto. Por lo tanto, cualquiera que se hiciera imitador de Simón, autor de la herejía simoníaca, para obtener los grados de las órdenes eclesiásticas, no por la gravedad de costumbres, sino por dádivas y por ofertas, etc. Fue el judío Simón el Mago el que inició dentro de la Santa Iglesia esta política de soborno que, precisamente por él, fue denominada simonía. Y en el transcurso de los siglos, pudo comprobarse que los conversos del judaísmo y sus descendientes, ya infiltrados en el orden sacerdotal y en las jerarquías de la Santa Iglesia, habían aprendido muy bien a su antecesor Simón el Mago, comprando dignidades eclesiásticas o vendiendo a su vez objetos de la Santa Iglesia, según lo denunciaron repetidamente la Santa Inquisición y las autoridades eclesiásticas. Es digno de notar el comentario que hace el historiador israelita Graetz en relación con la orden dada por el rey Chintila y aplaudida por el Concilio IV Toledano de no permitir que habitaran en el gótico reino quienes no fueran católicos, disposición dirigida manifiestamente contra los hebreos, diciendo: Por segunda vez los judíos fueron obligados a emigrar, y los conversos, quienes eran fieles al judaísmo en el secreto de su corazón, fueron obligados a firmar una confesión, obligándose a observar y obedecer a la religión católica sin reservas. Pero la confesión así, firmada por hombres cuyas sagradas convicciones eran ultrajadas, no fue ni podía ser sincera. Ellos esperaban resueltamente mejores tiempos, en que ellos pudieran estar en posibilidad de arrojar la máscara, y la constitución de la monarquía electiva del Imperio visigodo hizo eso posible. La situación presente solo duró los 4 años, 638-432, del reinado de Chintila. Más claro no podía hablar el historiador hebreo sobre el falso cristianismo de los judíos conversos y la nula validez de sus confesiones y promesas. Sigue diciendo Graetz que los judíos convertidos al cristianismo y que violaron la promesa de no practicar el rito hebreo y de ser sinceros cristianos, fueron sancionados por Chintila a ser muertos por medio del fuego o de pedradas. El historiador J. Amador de los Ríos señala los resultados prácticos de todas estas medidas. Llamar debe, no obstante, la atención que esta excesiva severidad de los legisladores no fue bastante a reprimir la impaciencia de los hebreos. Cuando no andados aún 15 años, reinando Receswinto, se veían los padres forzados a repetir el mandato que obligaba al rey electo a jurar que defendería la fe contra la perfidia judaica. Este acuerdo fue tomado por el Concilio VIII de Toledo en su Canon X. Como dijo Graetz, al morir Chintila los hebreos lograron, merced al carácter electivo de la monarquía, un cambio favorable a sus intereses con el nuevo monarca electo, lo que prueba una vez más ese mal crónico que padecemos los cristianos, y también los gentiles, de ser incapaces de sostener una conducta firme y continuada frente al enemigo, a través de las distintas generaciones de gobernantes. Entre nosotros los cristianos y también entre los gentiles, hay tal afán de innovación entre los gobernantes, que lo que hace uno es desbaratado por el siguiente, no siendo posible que se continúe una política uniforme frente al judaísmo. Y aunque es indudable que los hebreos influyen bastante en esos cambios de política, muchas veces es nuestra propia inconstancia y nuestra falta de perseverancia la principal culpable. Muy interesante. Resulta un memorial de tiempos de Recesvinto, enviado a éste por los judíos conversos y sus descendientes toledanos, en el que pedían que pues los reyes Sisebuto y Chintila les habían obligado a renunciar a su ley, y vivían ya en todo como cristianos, sin engaño ni dolo, se les eximiera de comer carne de puerco. Y esto, decían, más porque su estómago no la llevaba,
por no estar acostumbrado a tal vianda, que por escrúpulo de conciencia. Empero, es preciso anticipar que siglos después, cuando la persecución inquisitorial puso en peligro de muerte al criptojudaísmo, los cristianos que judaizaban en secreto tuvieron muy a su pesar que comer la carne de cerdo, ya que los inquisidores, y en general todas las gentes, consideraban sospechoso de judaísmo secreto al cristiano que se abstuviera de comer carne de puerco. Así juraba hacerlo solo por repugnancia. Desde entonces, hasta nuestros días, se suprimió en el judaísmo subterráneo la prescripción religiosa de abstenerse de tal vianda, con el fin de inspirar sospechas a sus vecinos. Por eso un judío clandestino en la actualidad come de todo y nadie sospecha que es hebreo por esta razón de alimentos. Solo uno, que otro fanático, entre los cristianos marranos, sigue absteniéndose de comerla. Desgraciadamente, no se puso una barrera eficaz para impedir que los conversos del judaísmo y sus descendientes pudieran introducirse en el clero, y a medida que más se infiltraban, aumentaban los casos de simonía en un grado tan alarmante que el Concilio VIII Toledano tuvo que combatir este vicio de origen judaico con toda energía, señalando en su Canon III que algunos han pretendido comprar la gracia del Espíritu Santo dando un vil precio, para recibir la sublime cumbre de la gracia pontifical, olvidándose de las palabras de San Pedro a Simón el mago. Tu dinero sea contigo en perdición, porque juzgaste poseer el don de Dios por dinero. Luego, adopta sanciones para los que incurran en tal delito. Dice el escritor israelita Graetz, que dándose cuenta el rey de que los nobles levantiscos del país otorgaban a los judíos su protección y que permitían a los conversos practicar el judaísmo, promulgó un decreto prohibiendo a todos los cristianos proteger a los judíos secretos, imponiendo penas a los que violaran tal mandato, y concluye: pero estas medidas y precauciones no obtuvieron el resultado deseado. Los judíos secretos, o como eran oficialmente llamados, los cristianos judaizantes, no podían arrancar el judaísmo de sus corazones. Los judíos españoles, rodeados como estaban por el peligro de muerte, de antaño aprendieron el arte de permanecer fieles a su religión en lo más recóndito de su corazón y de escapar de las agudas miradas de sus enemigos. Ellos seguían celebrando las festividades judías en sus hogares, despreciando los días de fiesta instituidos por la Iglesia. Deseosos de poner fin a tal estado de cosas, los representantes de la Iglesia aprobaron un decreto, año 655, que tenía por objeto privar a esta infortunada gente de su vida hogareña. Ellos fueron de allí en adelante obligados a pasar los días de fiesta judíos y cristianos bajo las miradas del clero, con el objeto de obligarlos a desatender los primeros y a observar los segundos. Aquí el historiador israelita antes citado olvida todo subterfugio y llama Steri-Diem a los cristianos de raza judía por su verdadero nombre, judíos secretos o cristianos judaizantes, es decir, judíos que practican el judaísmo en secreto, dando muy interesantes detalles de cómo celebraban las fiestas hebreas en lo íntimo de sus hogares, ya que por ser cristianos en apariencia no podían hacerlo en sinagogas ordinarias. Al mismo tiempo, este ilustre historiador judío explica el porqué de la decisión del Concilio IX de Toledo, obligando a los conversos a pasar los días de fiesta judíos y cristianos bajo la vigilancia del clero católico. El Canon 17 del Concilio IX, toledano, al que visiblemente se refiere Graetz, dice textualmente: al mismo tiempo, este ilustre historiador judío explica el porqué de la decisión del Concilio IX de Toledo, obligando a los conversos a pasar los días de fiesta judíos y cristianos bajo la vigilancia del clero católico. El Canon 17 del Concilio IX, toledano,
al que visiblemente se refiere Graetz, dice textualmente: Que los judíos bautizados celebren los días festivos con los obispos, que los judíos bautizados en cualquier lugar o tiempo puedan reunirse, pero mandamos que en las fiestas principales consagradas por el Nuevo Testamento y en aquellos días que en otro tiempo juzgaban ellos en observancia de la antigua ley, que eran solemnes, se congreguen en las ciudades y en las juntas públicas, en unión de los sumos sacerdotes de Dios, para que el pontífice conozca su vida y fe, y sea una verdad su conversión. Este canon hace ver que los obispos del concilio seguían con fundamento, desconfiando de la sinceridad del cristianismo de los judíos convertidos a nuestra santa fe. Muerto Recesvinto, fue electo en su lugar Wamba, y los judíos aprovecharon de nuevo las discordias de la nobleza para tratar de cambiar a su favor el orden de cosas existentes. José Amador de los Ríos, refiriéndose a que el Concilio Diecis Toledano casi no se había ocupado de los hebreos, comenta: Creyeron tal vez los legisladores eclesiásticos en la sinceridad de la casi universal conversión de los hebreos, esperando que, reducidos todos al cristianismo, terminase felizmente la íntima lucha que con ellos mantenían. Pero fue vana su esperanza. No bien había ocupado Wamba la silla de Recaredo, cuando la rebelión de Hilderico y de Paulo les dio ocasión de manifestar su no extinguida ojeriza, poniéndose abiertamente de parte de los amotinados. Tornaron con esto al imperio visigodo, principalmente a las comarcas de la Galia gótica, en el sur de Francia, donde había tomado cuerpo la rebelión. Muchas familias hebreas de las que habían sido lanzadas del reino desde los tiempos de Sisebuto. Mas vencidos y aniquilados en Nimes los revoltosos, hiciéronse repetidos edictos para castigo y escarmiento de los judíos, quienes fueron nuevamente arrojados en masa de la referida Galia gótica. El padre jesuita Mariana también afirma que después de la derrota de los rebeldes, hiciéronse nuevos edictos contra los judíos, con que fueron echados de toda la Galia gótica. Pero el judío Graetz nos da más interesantes datos al respecto, cuando nos informa que muerto Recesvinto. Los judíos conversos tomaron parte en una revuelta contra su sucesor, Wamba, 662-680. El conde Hilderico, gobernador de Septimania, una provincia de España, habiéndose rehusado reconocer al recién electo rey, enarboló la bandera de la revuelta. Y con el fin de ganar partidarios y recursos, él prometió a los judíos conversos un lugar donde ganar partidarios y recursos. Él prometió a los judíos conversos un lugar donde refugiarse con libertad religiosa, en su propia provincia. Y ellos, aprovechando la invitación, acudieron en gran número. La insurrección de Hilderico de Nimes asumió grandes proporciones, y en principio abrigó esperanzas de una exitosa victoria, pero los insurgentes fueron finalmente derrotados. Wamba apareció con un ejército frente a Narbona, Francia, y expulsó a los judíos de esa ciudad. Por más que se la quiera vigilar, la quinta columna aprovecha siempre la primera oportunidad para echar abajo el régimen cuya existencia no le conviene, siendo evidente una vez más que las discordias y las ambiciones personales han brindado a los judíos la oportunidad de encumbrarse. Por fortuna, en este caso, el conde rebelde perdió la batalla, sin conseguir la modificación del orden de cosas imperante, lo cual hubiera sido fatal para la Iglesia. Gracias a esto, logró el cristianismo un triunfo completo sobre el judaísmo y sus ocasionales y egoístas aliados. Sin embargo, al mismo tiempo que se lograba decisiva victoria sobre el enemigo visible y franco, se iba perdiendo lentamente terreno frente a la quinta columna, ya que a medida que más arraigaba la infiltración judía en el seno de la Santa Iglesia, más se agudizaba la simonía, vicio de origen judaico propagado por los falsos conversos del judaísmo y por sus descendientes infiltrados en el clero. El Concilio XI de Toledo
celebrado bajo el reinado de Wamba, en su canon 9, insiste en la represión de la simonía, pugnando por impedir los ardides de que se valen los que tratan de comprar la dignidad de obispo, tan ambicionada por los judíos quintacolumnistas. Capítulo 14. La Iglesia combate al criptojudaísmo. Excomunión de obispos negligentes. Hacía ya medio siglo que se había realizado la gran conversión al cristianismo de los judíos del Imperio Gótico, y 3 décadas de lo que el historiador Amador de los Ríos llama la casi universal conversión. No obstante, el reino de Recaredo estaba infestado y minado por doquier de falsos cristianos que practicaban el judaísmo en secreto y conspiraban en las sombras por aniquilar a la Iglesia y al Estado. La situación era tan grave que en el año de 681, primero del reinado de Hervigio, de común acuerdo el respetable clero católico y el monarca, elaboraron una legislación civil a la vez que eclesiástica, con el fin de destruir la quinta columna introducida por el judaísmo en la cristiandad. En ella se castigaba severamente a todo aquel que, siendo cristiano, practicara ocultamente los ritos y costumbres hebreas, así como a quienes apoyaran o encubrieran en alguna forma a estos falsos cristianos, sin exceptuar a los obispos que se hicieren culpables de tales faltas. Primero fue aprobada esta legislación por el monarca, con la colaboración de miembros destacados del clero, y posteriormente fue presentada a la consideración del Concilio XII de Toledo, en el que metropolitanos y obispos, con su autoridad eclesiástica, la aprobaron plenamente y la incluyeron en los cánones del referido Santo Sínodo. Para poder comprender los fundamentos de los cánones de los concilios de la Santa Iglesia, tanto ecuménicos como provinciales, que trataron de solucionar el terrible problema judaico y el presentado en particular por la quinta columna introducida en la sociedad cristiana, es preciso tomar en cuenta que tanto en la antigüedad como en nuestros días, ninguna nación ha tolerado que un grupo de extranjeros la traicionen, haciendo labor de espionaje y sabotaje en beneficio de potencias extrañas y abusando de la hospitalidad que se les ha brindado generosamente en su territorio. En la antigüedad, todos los pueblos, sin excepción, castigaban con la pena de muerte a tales espías y saboteadores, y en los tiempos modernos, por lo general, también. Si a ello añadimos que la quinta columna judía introducida en las naciones cristianas y gentiles, además de hacer labor de espionaje y sabotaje, ha desplegado, a través de los siglos, un trabajo de conquista interna provocando guerras civiles que han costado millones de vidas y hasta ha asesinado, en su propia casa, a quienes generosamente les abrieron sus fronteras, robándolos o tratando de esclavizarlos. Es por ello, indudable, que las llamadas colonias judías en los estados cristianos y gentiles sean mucho más peligrosas y más dañinas para los territorios en que están instaladas que las vulgares organizaciones de espionaje y sabotaje. Y si a los miembros de éstas se les ha castigado con la pena de muerte sin distinción de raza, religión o nacionalidad, ¿por qué habría de hacerse una excepción en beneficio de los hebreos y del tipo de quinta columna más peligroso, dañino y criminal? ¿Qué privilegio tienen los israelitas para que cuando cometen un delito de alta traición, espionaje, sabotaje o conspiración contra el pueblo que les da albergue, se les perdone y no se les castigue como se hace con los espías de otras razas o nacionalidades? Todos los pueblos tienen derecho natural a la legítima defensa, y si unos inmigrantes extranjeros, haciendo mal uso de la hospitalidad que se les ha brindado,
los ponen a esos pueblos en el terrible dilema de vida o muerte. Dichos extranjeros perniciosos son los únicos responsables de las medidas que los pueblos traicionados y amenazados tomen en contra de los quintacolumnistas. Así lo comprendió la Santa Iglesia, y así lo comprendieron los monarcas cristianos. En algunos concilios, como luego veremos, hasta se dijo claramente que los culpables de tales crímenes eran acreedores a la pena de muerte. Pero, por lo general, en vez de aplicar tal sanción tan común y justificada en esos caos, la Santa Iglesia y los reyes cristianos hicieron una excepción con los hebreos, perdonándoles la vida una y centenares de veces, comprometiendo con ello peligrosamente su futuro y su derecho de vivir en paz y con libertad en su propio territorio, y en uso de tan excepcional benevolencia, para evitar que las quintacolumnas judías pudieran hacer todo el daño que intentaban. En vez de suprimirlas radicalmente, recurrieron a una serie de medidas que, perdonándoles la existencia, les redujeran, sin embargo, a la impotencia para que no pudieran causar daño al pueblo que les daba albergue, y con tal fin, los diversos concilios de la Iglesia y las bulas de los papas fueron aprobando una serie de cánones y leyes, tales como poner a los judíos una señal que los distinguiera de los miembros de la nación en cuyo territorio vivían, para que estos últimos se cuidaran de las actividades subversivas de los israelitas contra la Iglesia y el Estado, señales que variaron desde rayarles, raparles, la cabeza, hasta obligarlos a usar un gorro, un vestido o un distintivo especial, San Benito. En otros casos, la legislación canónica y los mandatos pontificios ordenaron que se les confinara en barrios especiales llamados guetos, que se les prohibiera adquirir puestos de gobierno o jerarquías dentro de la Iglesia para impedirles llevar adelante su labor de conquista y dominio del pueblo que, por desgracia, les había abierto sus fronteras. A los reincidentes alguna vez se les ejecutaba, pero en la mayor parte de los casos se les perdonaba la vida una vez más, reduciéndose a castigarlos con la confiscación de bienes, con la expulsión del país o con penas más leves como la de los azotes, ahora fuera de uso, pero en otros tiempos tan común en todos los pueblos de la tierra. Como estas peligrosas quintacolumnas judías siguieron conspirando una y otra vez contra los pueblos cristianos y contra la Santa Iglesia, ésta, en vez de recurrir al expediente definitivo de aniquilarlas usando la pena de muerte, como todo pueblo lo hace con los espías y saboteadores profesionales, trató de suprimirlas por medios más suaves, reduciendo a la impotencia a los adultos y tomando a los niños inocentes para que fueran educados en conventos o en casas de cristianos honrados, para, en esta forma, luego de 2 o 3 generaciones, quedara extirpada la amenazadora quinta columna judía sin tener que recurrir a las ejecuciones en masa de esos maestros en el arte del espionaje, del sabotaje y de la traición. Sin embargo, es necesario reconocer que esta benevolencia excepcional que usaron, tanto la Santa Iglesia como los monarcas cristianos y los jerarcas del mundo islámico, no les dio resultado, ya que, además que las medidas de represión que tomaron contra los quintacolumnistas parecieron odiosas, los judíos se valieron siempre de infinidad de ardides para burlar las medidas tendientes a maniatarlos e impedir que siguieran haciendo tanto mal. Se valieron del soborno, comprando a precio de oro a los malos jerarcas civiles y eclesiásticos, para que convirtieran en letra muerta los cánones y leyes vigentes, o recurrieron a infinidad de intrigas para librarse de ese control tendiente a reducirlos a la impotencia, provocando nuevas revueltas, urdiendo cada vez más peligrosas conspiraciones. Para poder entender la justificación de todas las leyes canónicas,
que estudiaremos en el curso de esta obra y de todas las medidas tendientes a salvaguardar a los pueblos de la acción conspiradora de esos extranjeros dañinos, es preciso que tomemos en cuenta todo lo anterior, con lo cual entenderemos que la Santa Iglesia, lejos de ser cruel, como afirman los israelitas, fue en extremo benévola con ellos, y quizá fue esa extrema benevolencia la que permitió a los judíos hacer grandes progresos en su labor de conquistar y esclavizar a los pueblos, como está ocurriendo actualmente en los desgraciados países dominados por la dictadura totalitaria del socialismo judaico. Situación catastrófica esta, que hubiera ocurrido muchas centurias antes, si la Iglesia no hubiera tomado siquiera las medidas preventivas que estudiaremos en el resto de la presente obra. Hechas estas justas aclaraciones en defensa de la doctrina y de la política seguidas a través de los siglos por la Santa Iglesia, pasaremos a ocuparnos de lo aprobado al respecto en el Concilio Duodécimo de Toledo. En el pliego presentado por el rey Hervigio al Santo Sínodo se señala lo siguiente: Reparad, reverendísimos padres y honorables sacerdotes de los ministerios celestes. Por eso me presento con efusión de lágrimas en la venerable reunión de vuestra paternidad, para que con el celo de vuestro régimen se purgue la tierra del contagio de la maldad. Levantaos, os ruego, levantaos, desatad las ligaduras de los culpables, corregid las costumbres deshonestas de los transgresores, haced ver la disciplina de vuestro fervor contra los pérfidos, y extinguid la mordacidad de los soberbios, aliviad el peso de los oprimidos, y lo que es más que todo esto, extirpad de raíz la peste judaica, que cada día va creciendo con mayor furor. Examinad también con la mayor detención las leyes que nuestra gloria promulgó hace poco contra la perfidia de los judíos. Añadid a ellas vuestra sanción y reunidlas en un solo estatuto para refrenar los excesos de los mismos pérfidos. Es interesante notar que entre las calamidades que eran denunciadas al mencionado sínodo, se considera como la más grave de todas la de la peste judaica, que cada día iba creciendo en proporción alarmante. En el canon 9 de dicho santo concilio se consignó la legislación aprobada por éste en contra del criptojudaísmo, es decir, contra los hebreos que vivían cubiertos con la máscara de un falso cristianismo, a quienes tanto el monarca como el sínodo llaman ya judíos, a secas, dada la seguridad que se tenía que los descendientes de los conversos del judaísmo practicaban en secreto la religión hebrea. Puesto que debe recordarse que para estas fechas estaba proscrito totalmente el judaísmo en el Imperio Gótico, y que sólo podía existir clandestinamente. Del citado canon, que comprende toda la legislación antihebrea citada, tomaremos solamente las partes más importantes al tema que nos ocupa. Canon 9. Confirmación de las leyes promulgadas contra la maldad de los judíos, siguiendo el orden de los distintos títulos en que se hallan, cuyo orden se enumera en este canon. Hemos leído en títulos distintos las leyes que nuevamente ha promulgado el glorioso príncipe, acerca de la execrable perfidia de los judíos, y las hemos aprobado con examen severo, y porque dadas con razón, han sido aprobadas por el sínodo, serán observadas en adelante irrevocablemente en contra de sus excesos. A continuación se transcriben las leyes que, aprobadas, pasan a formar parte integrante del mencionado canon 9, destacando por su interés las siguientes disposiciones. La ley 1 habla de que la gran perfidia de los judíos y sus oscuros errores se vuelven muy sutiles y se acrecientan en sus malas artes y engaños, ya que fingían ser buenos cristianos y trataban siempre de eludir las leyes que prohibían su clandestino y subterráneo judaísmo. Las leyes 4ª y 5ª
castigan a los criptojudíos que celebran los ritos y festividades hebraicas y pretenden apartar a los cristianos de la fe en Cristo. No se trata aquí de castigar los ritos o ceremonias de una religión extraña, sino de castigar a los falsos cristianos que, a pesar de su simulación, en secreto practican el judaísmo. Las medidas represivas son, por lo tanto, tendientes a destruir la quinta columna, hebrea, introducida en el seno de la Santa Iglesia y del Estado cristiano. La ley novena les prohíbe hacer labor subversiva en contra de la fe cristiana, imponiendo fuertes castigos a quienes lo hagan. Además, este ordenamiento ya castiga a los cristianos que los encubran y ayuden. A este respecto, dice: Si algún judío enseñare a alguno de estos, de los que ha hecho apartarse de la ley de Cristo, donde esconderse y lo encubriere él, el judío en su casa, o bien si él, el judío, lo acogió al que ha hecho apartarse de la ley de Cristo. Reciba cada uno de ellos, el judío y el que huye 100 azotes y el rey confisque sus bienes y sean desterrados para siempre. Terrible castigo contra los que ayudaban a los hebreos encubriéndolos, con los cual pensaban los obispos del concilio y el mismo monarca terminar con aquellos que ayudan a los judíos, sirviéndoles de cómplices en su lucha contra la cristiandad. Es evidente que ahora más que nunca se necesita que se hagan efectivas las disposiciones de este sagrado canon, porque sólo así tendremos esperanzas de vencer a la bestia judaico, comunista, cuyos triunfos son posibles debido al entreguismo de quienes, diciéndose cristianos, ayudan a judíos y comunistas, facilitando su victoria. La ley décima sigue fulminando y sancionando a quienes ayuden al judaísmo, sin distinción de clase y jerarquía, diciendo entre otras cosas: De ahí que si algún cristiano, de cualquier linaje que sea, o de cualquier dignidad o de cualquier orden que sea, ya sea varón, o clérigo o lego, que tomare algo de comer o algún regalo por ayudar contra la ley de Cristo a algún judío o a alguna judía, o bien recibiere de ellos, o de sus enviados, cualquier regalo que sea, o empezare a no defender y sostener los preceptos de la ley de Cristo, de alguna cosa que haya recibido de ellos. Todos aquellos que actuaren movidos por los regalos o dádivas, o bien encubrieren la falta de algún judío si la saben, o si cesaren de escarmentar su maldad de alguna manera, que sufran los que encubren los mandamientos de los santos padres que están en los decretos y paguen a la tesorería del rey el doble de lo que recibieron del judío o de la judía, si les fuere probado. Se ve, en efecto, que los judíos han sido siempre maestros en el arte de comprar a precio de oro la complicidad de los cristianos y gentiles, sacerdotes o seglares, y que éstos han padecido con frecuencia el mal crónico de venderse a la sinagoga de Satanás. Las embajadas y legaciones de Israel en distintos países del mundo han estado haciendo sospechosas invitaciones a arzobispos y destacados dignatarios de la Iglesia católica, a quienes han seducido con un interesante viaje a Tierra Santa, con todos los gastos pagados y un itinerario hábilmente confeccionado, como los de esos viajes a la Unión Soviética. Esto lo estaban haciendo en vísperas del actual Concilio Ecuménico Vaticano II, y con ello, según hemos sabido, tratan de comprar su adhesión a la ponencia de condenación del antisemitismo, que la Judería Internacional tiene preparada para que sus agentes quintacolumnistas en el concilio la hagan aprobar. Esperamos que este tipo de soborno, viajes pagados a Palestina,
fracase y que ningún sucesor de los apóstoles incurra en el pecado de Judas de venderse por 30 monedas de plata. Siempre preocupó a las jerarquías de la Santa Iglesia encontrar las causas que encadenaban al criptojudaísmo, tanto a los conversos como a sus descendientes. Una de ellas fue localizada en los libros judaicos, que estos falsos cristianos leían en la clandestinidad y cuyas enseñanzas transmitían de padres a hijos. La ley 11ª se propone castigar severamente este delito, ordenando entre otras cosas que si algún judío leyere los escritos de los judíos, los cuales contradicen la fe de Cristo, o aquellos libros fueren hallados en casa de algún judío, o los escondiera y se le descubrieran, que le rapen la cabeza y reciba 100 azotes y haga sobre ello un escrito con testigos, en el que mencione que nunca más los volverá a leer o tener. Y si después de hecho el escrito señalado hiciere lo que nosotros defendemos, prohibimos, además de las penas dichas, pierda toda su fortuna y sea echado de la tierra, de los dominios del rey, por siempre. Y si reincidiera, el rey dará toda su fortuna a quien quisiere de sus varones. Y si algún maestro fuere hallado enseñando tal error, judaizando, y si volviera a enseñar esto que nosotros prohibimos, pierda toda su fortuna en favor del rey, y rápenle la cabeza y reciba 100 azotes y sea echado de la tierra por siempre, quedarán libres, sus discípulos, de esas penas cuando fuere probado que son menores de 12 años. Y si tuvieran más de 12 años y leyeran aquellos errores, sufran la pena, el tributo y los azotes que sus maestros han de padecer en esta nuestra Constitución. Se ve, por consiguiente, que con esto se hacía un esfuerzo supremo para impedir que los falsos cristianos transmitieran de padres a hijos su criptojudaísmo, por medio de la enseñanza de su doctrina y de los libros clandestinos. Al mismo tiempo, se hace un vano intento de lograr que los culpables no reincidan, por medio de una promesa formal hecha por escrito ante testigos de que no lo harán, promesa inútil, ya que los hebreos en estas como en otras ocasiones nunca han cumplido sus promesas ni sus pactos solemnes, según lo demostraron los hechos en los años siguientes. La ley 12ª estableció que si algún judío, por astucia y por engaño, o por miedo de perder sus bienes, dijere que sostiene las costumbres de la ley de los cristianos, y cumpliere, de dicho, de palabra, la ley de Cristo, y dijere que no liberará a sus siervos cristianos, porque es cristiano. Nosotros ya hemos explicado de qué manera es conveniente que afirme lo que dice, para que de allí en adelante no pueda engañar ni falsificar en lo que dice. Y por consiguiente, establecemos de común acuerdo que todos los judíos que estén en las provincias de nuestro reino puedan vender a sus siervos cristianos, tal como les mandamos en la ley de arriba, la que está antes de esta. Y si ellos, los judíos, quisieran tenerlos, a los cristianos, consigo, afirmen los judíos, de la manera que nosotros explicamos en este libro, que se han hecho cristianos, ya que les dimos tiempo para que no caiga sospecha sobre ellos y para que se deshagan de todo engaño. Y les dimos 60 días desde el primer día de febrero hasta el 1 de abril de este año, y que nunca retornen a su antigua infidelidad y a todos sus otros pactos, tal como nosotros hemos explicado en este capítulo, bajo tal condición que profesen y declaren de palabra la fe cristiana, y que no tengan otra cosa en el corazón, sino solo lo que dicen por la boca, y que no tengan ninguna oportunidad de mostrar por fuera que no son cristianos, y ocultar en sus corazones el judaísmo. Y el que de ellos se dijere cristiano, después de haber hecho el testimonio, y después de haber jurado, y por sí mismo retornare a la ley de los judíos, y la creyere, y abandonare lo que juró, y no lo cumpliere,
y jurare por el nombre de Dios en falso, y se tornare a la infidelidad del judaísmo, confísquenle todos sus bienes, y que pasen al rey, y reciba el judío 100 azotes, y rápenle la cabeza, y sea desterrado. Con esta disposición, que formó parte de la citada legislación aprobada y confirmada por el Canon 9 del Santo Concilio Duodécimo Toledano, los metropolitanos y obispos del Santo Sínodo trataban de evitar que los judíos, cubriéndose con la apariencia del cristianismo, pudieran tener bajo su dominio a siervos cristianos, dándoles la oportunidad de que vendieran sus siervos, sin siquiera expropiárselos. Sin embargo, dadas las precauciones extremas que tomaron tanto los prelados como el rey cristiano, se ve claramente que con tal de conservar sus siervos cristianos, los israelitas fingían ser leales a la fe de Cristo, mientras en secreto seguían siendo judíos y formando parte de esa destructora quinta columna judaica introducida en la cristiandad. Por eso, se les amenazaba con severísimas penas al descubrirlos haciendo tal cosa, en un vano intento de asegurar la conversión sincera de los hebreos y de sus descendientes y el aniquilamiento de la peligrosa quinta columna. Desgraciadamente, ni la Santa Iglesia ni el monarca cristiano pudieron lograr ambos anhelos. Lo único que ocurrió fue que con la experiencia que iban adquiriendo, al darse cuenta de las imprudencias o indiscreciones que los descubrían, los falsos cristianos ocultaron en forma cada vez más eficaz su judaísmo subterráneo, refinando los métodos de simulación a tal punto que, a través de los siglos, llegaron a la perfección posible en ese arte. Por otra parte, el Santo Concilio Duodécimo de Toledo ya se ocupa de un problema que habría de atraer la atención de los pueblos cristianos y también la de los musulmanes, el de obligar a los hebreos a llevar una señal especial que los distinguiera del resto del pueblo, para que éste pudiera cuidarse de sus engaños y de su labor subversiva. Aquí, el Santo Concilio aprueba que se les rape la cabeza, con lo cual los señalaba como peligrosos criptojudíos, en forma quizá más eficaz que la que emplearon después otras instituciones cristianas y musulmanas y últimamente los nazis, con la famosa estrella judaica cosida en sus vestidos. Los gorros, los trajes especiales o las estrellas podrían quitárselas, pero la rapada de la cabeza, difícilmente. A todos nos espantaría, en el siglo XX, una semejante disposición aprobada por un santo concilio de la Iglesia, pero quienes conozcan el peligro mortal que para el resto del mundo ha significado siempre y sigue significando esta cuadrilla de criminales judíos, se mostrarán más tolerantes y comprensivos. Estas señales, usadas en distintas épocas, fueron formas eficaces para que los falsos cristianos, quintacolumnistas del judaísmo, pudieran ser distinguidos y para que los verdaderos discípulos de Cristo pudieran cuidarse de sus venenosas actividades. Si en nuestros días hubiera una forma de reconocerlos a tiempo, estarían incapacitados para realizar tan eficazmente su labor de traición y engaño, que ha puesto a tantos pueblos en las garras del comunismo asesino. Volviendo al Santo Concilio Duodécimo Toledano, señalaremos que entre las prescripciones aprobadas en su Canón 9 figuran las leyes 14ª y 15ª que establecen el texto de abjuración del judaísmo y a la vez el texto del juramento de fidelidad al cristianismo. Ambos fueron empleados en el que, por desgracia, fue un estéril intento de asegurar la sinceridad de esas falsas conversiones. A pesar de todas las medidas tomadas para evitarlo, el judío trata de ejercer actividades de dominio en todo pueblo que le abre sus puertas, o sea,
sobre quienes le brindaron hospitalidad. La ley 17ª trata, precisamente, de poner fin a una parte de esas actividades de dominio, prohibiendo a los israelitas, entre otras cosas, que no se atreva a apoderarse o mandar o coaccionar, o a mandar o vender o a tener poder sobre los cristianos, de ninguna manera, ordenando castigos para los judíos que violaren esta ley y también para los nobles, varones con puesto público, que violándola dieren a los hebreos dominio sobre los cristianos. Desgraciadamente, los judíos azuzaron el espíritu rebelde de la aristocracia visigoda en contra del monarca para ganarse la protección de la primera, anulando en gran parte la eficacia de estas leyes. Otra medida aprobada por el Santo Concilio para destruir a la quinta columna está incluida en la ley 18ª, que establecía un verdadero espionaje contra los cristianos descendientes de judío, en el seno mismo de su hogar, al obligar a sus siervos cristianos a que denunciaran sus prácticas judaicas, ofreciéndoles como premio de tal denuncia su libertad de servidumbre. La citada ley, refiriéndose a los mencionados siervos, ordena que en cualquier tiempo, cualquiera que se proclamase, se reconociere y dijere y jurare que es cristiano, o que se ha hecho cristiano, y descubriere la infidelidad de sus señores, y él negare su error, en aquella hora salga libre públicamente, con todo su peculio, y tenga la posibilidad de legarlo. Quizá de todas las medidas citadas hasta ahora, tendientes a destruir el critojudaísmo en el seno de la sociedad cristiana, la acabada de mencionar fue la más eficaz, ya que era lógico que un siervo, que era casi un esclavo, tuviera siempre interés en recobrar su libertad a cambio de denunciar las prácticas judaicas clandestinas de sus amos, solamente cristianos en apariencia. Aquí, los prelados del Santo Concilio Toledano dieron un paso decisivo, porque a partir de esa disposición, los quintacolumnistas iban a tener que cuidarse en su propio hogar de sus mismos siervos, que en cualquier momento podrían descubrir su judaísmo subterráneo y denunciarlo. Por desgracia, los falsos cristianos criptojudíos encontraron un medio para ocultar su judaísmo secreto, aún en el propio hogar, y la medida de los prelados fue insuficiente para destruir a la quinta columna, tornándose el criptojudaísmo cada vez más hermético y más oculto, como lo veremos en posteriores capítulos.